Sortea el congestionado tránsito vehicular de la mañana. Nosotros le ponemos al tanto de las noticias. NotiHoy, la noticia como debe ser. Sin lugar a dudas, este fin de semana la noticia fue el apagón. El apagón que sufrimos los ecuatorianos de al menos 4 horas en varias provincias del país. El pasado martes 3 de septiembre, a propósito del apagón, el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo habló sobre la posibilidad de un complot para agravar la situación energética del país. Y ahí abro comillas. Todos sabemos que hay personas que tratan de hacernos retroceder. El pueblo ecuatoriano sabe quiénes son. Apuntó sin dar mayores detalles, pero afirmó que inteligencia de las Fuerzas Armadas investiga esta teoría. Las advertencias de complot no son nuevas, ustedes lo recuerdan, ya que la ex ministra de Energía, Andrea Arrobo, también fue señalada de ocultar información importante sobre la situación energética del país. Sin embargo, salvo el caso de que yo esté desinformado, hasta la fecha se desconoce el avance de esa investigación, una denuncia que fue presentada por autoridades de gobierno ante la Fiscalía General del Estado. El repentino corte energético del pasado sábado, 7 de septiembre, fue causado por un error humano, según ha comentado el viceministro de Electricidad y Energía Renovable, Rafael Quintero. Este domingo, ayer, el funcionario mencionado, Rafael Quintero, efectuó un recorrido en Guayaquil por la planta eléctrica flotante alquilada por la Barcaza por el gobierno de la empresa turca, que contrató el gobierno con la empresa turca Car Power Shift, y brevemente se refirió al inesperado apagón. Abro comillas. Fue causado por un error humano. Estamos haciendo ya las investigaciones pertinentes y en los próximos días publicaremos la información que sea publicable, porque habrán procesos en curso que deben de correr el camino normal. Esto ha manifestado Rafael Quintero, el viceministro de Electricidad y Energía Renovable. Vamos nosotros a consultar a alguien inmiscuido en el tema eléctrico, que conoce el tema, porque fue parte de Hidroagoyán. Me refiero al ingeniero Sebastián Rivadeneira, experto en temas eléctricos y energéticos. Él fue gerente de Hidroagoyán. Él se encuentra conectado en línea directa con nosotros. ¿Qué señales da este apagón? ¿Que fue un error humano o que se vienen apagones en este estiaje que ya estamos viviendo en el territorio ecuatoriano? Bienvenido, le miramos y le escuchamos, Sebastián. Muy buenos días, Wilson. Muy buenos días a toda esta excelente audiencia de Radio Centro en NotiHoy. Bueno, digamos, los delirios de persecución o de terror que ha manifestado el ministro de Defensa no tienen nada que ver con el tema técnico, ¿no? O sea, no es que porque se van a robar, como él ha dicho en estas palabras, unos cables o unos alambres, es que van a ocurrir los apagones. No es así. Tampoco la famosa militarización de ciertas zonas estratégicas del sector eléctrico, porque, o sea, no es que van a ocurrir sabotajes. Lo que ocurrió fue que por una mala maniobra de personal de mantenimiento de Transelectric hubo un cortocircuito trifásico franco a tierra en la Bahía 1 en la Bahía 1 Cuenca, asociada a la barra 1 de la subestación Molino de 138,000 voltios. Es decir, este cortocircuito causó la desconexión de la central Molino y a su vez
la central Molino abastece de agua a Sopladora porque están conectadas hidráulicamente y esta apertura correcta de las protecciones causa la apertura de los circuitos de 230.000 voltios y luego produce el colapso con la apertura de la interconexión a Colombia, es decir, existe una caída abrupta de la generación producto de este evento fortuito, que más allá de relacionarlo con un error humano, se lo tiene que explicar de una manera técnica. ¿Por qué ocurre este evento fortuito? Porque el personal de Transelectric, por disposición o por política del Ministerio de Energía, está realizando los trabajos de mantenimiento que son comunes durante todo el año. Ahora les han dispuesto que solamente hagan los fines de semana. ¿Qué quiere decir esto? Que el personal tiene que trabajar a contrarreloj, tiene que hacer todas las maniobras con una presión más allá de sus límites, y por supuesto les puede provocar que causen estos errores, recordando que también estaba abierta la línea de 500.000 voltios de la subestación El Inga, Tizaleo, Chorrillos, por otros trabajos de mantenimiento de manera simultánea. Entonces, la apertura de las líneas por trabajos de mantenimiento es una tarea común que se la realizaba en años anteriores y no existían este tipo de problemas porque se los realizaba cualquier día de la semana, de preferencia sí en un fin de semana. Pero ahora que existe un pánico por parte de las autoridades del sector eléctrico, toman decisiones más enmarcados en el tema político y les impiden que estos trabajos los desarrollen entre semana. Entonces, existe un error en cuanto al tema de maniobras del personal de Transelectric que causó esta desconexión y, por supuesto, en este caso, la apertura de aproximadamente un 70% de la carga del país responde a una correcta actuación de la protección sistémica que mantiene el SENACE. Entonces, el SENACE, quien es el operador nacional y quien se encarga de la parte técnica, lamentablemente se ha visto relegado en cuanto a estas decisiones por la imposición de políticas de parte de las autoridades del sector eléctrico. Entonces, cuando la política se interpone a la parte técnica, ocurren este tipo de eventos y este es un anuncio de que se está jugando al filo de la navaja. Ahora, es decir, Sebastián, si me permite, un error humano es un error, no es una acción intencional, porque una cosa es un error que lo puede cometer cualquiera, pero allí, en el marco de la conceptualización de este boicot del que viene hablando el gobierno desde hace mucho tiempo atrás, no cabría una acción errónea que no es una acción intencional para generarle daño a un gobierno. O hay que hacer esa diferenciación. Si es que es un error, pero no una acción intencional, con el afán de generar un daño que provoca o que ha provocado millones de pérdidas en el territorio nacional. Por supuesto, porque de haber sido algo intencional, hubiese sido un hecho o un acto en el que hubiese causado un daño permanente. Y esto más bien fue un tema fortuito. Es como que si una persona sale a conducir su vehículo, no sale con la intención de chocarse o de causar daño a otro vehículo, a otro transeúnte, si no son situaciones fortuitas, y para eso está el sistema de protección sistémica, para evitar un daño masivo. El problema es que el sistema nacional interconectado tiene una extrema fragilidad por la falta de generación, que si salía, en este caso, estas dos centrales que son muy importantes, como es Molino y Sopladora, si es que hubiera la suficiente cantidad de generación en el país, arrancaban otras centrales térmicas y hubiesen evitado este apagón masivo, porque el sistema
sistémico estuviera configurado de distinta manera. ¿Qué quiere decir esto? Que los 8 años de retraso en la ejecución del Plan Maestro de Electrificación precisamente es una muestra clara de las consecuencias que esto va a traer. Nosotros dependemos muchísimo del tema de Colombia, y el momento que Colombia abre el interruptor, el país se pone de rodillas. Entonces, los políticos, desde luego, tratarán de buscar argumentos a través del artículo 346 del COIP para indicar que esto es una paralización de servicio público, pero siempre y cuando haya sido intencional, lo cual no ocurrió. Lo que sí puede juzgarse como intencionalidad es la no ejecución del Plan Maestro de Electrificación, lo cual Contraloría ya determinó cierto tipo de responsabilidades en las anteriores autoridades. Y por supuesto, dependiendo del ámbito político, a futuro se determinarán las responsabilidades de las actuales autoridades por la inacción de la no ejecución de los principales proyectos de energía eléctrica que tanto requiere el país. Ahora, Sebastián, es importante destacar que en medio de una campaña política no le conviene al presidente que tiene aspiraciones de reelección que se vayan a provocar apagones tal y como se analiza la situación, porque hablando del déficit y de la contratación de energía en la barcaza que todavía está a prueba, luego de 30 días de retraso, la barcaza de Carl Power Ship, de la empresa turca, y la contratación probable de 2 barcazas adicionales que aportarán a lo mejor la misma cantidad de 100 megavatios, al igual que esta que está en prueba. Hablamos de 300 y pico megavatios, más la generación en tierra de 250 o 300 megavatios, y la demanda en este estiaje, de acuerdo al propio organismo, a la SENACE, ha determinado que 1080 megavatios es lo que va a necesitar. Si vamos sumando, no vamos a alcanzar el monto para poder suplir esa demanda. ¿Qué es lo que puede hacer o qué es lo que debe hacer el gobierno, más allá de contrataciones de última hora, para poder suplir y evitar apagones, que no le apaguen la campaña al mandatario? Bueno, lo que le toca hacer el gobierno es decir la verdad. O sea, los apagones son inminentes y los racionamientos deberían iniciarse de una manera programada. Y cuando hablo de racionamientos es de hacer un uso óptimo de las reservas de energía. Por ejemplo, hace un par de semanas entró en mantenimiento las captaciones de Coca-Cola Sinclair para retirar, en este caso de los desarenadores, todos esos sedimentos. Entonces, durante esos días se comieron parte del embalse de Mazar. Entonces, ahí, ¿quién podría acusar al gobierno de un supuesto sabotaje? Entonces, se bajó alrededor de más de 10 metros las cotas de ese embalse. Entonces, esta situación los ecuatorianos tienen que ver como que si hubiera raciones alimenticias en una isla desértica. No se van a acabar todas las raciones alimenticias en una sola semana, sabiendo que esas raciones las van a tener para 2 meses. Lo mismo ocurre con el tema eléctrico. Es decir, las distribuidoras ya deberían en ese momento tener listos los planes para los racionamientos, para que no tengan un impacto tan grande, especialmente en el sector industrial, cuyos procesos de fabricación no necesariamente son de un día. Hay industrias siderúrgicas